¿Qué tal amigos de Solución Forense en Asuntos Jurídicos? Nos encontramos en una mesa de análisis más. Ahora tengo invitados de gala. Tengo súper invitados, pero muy especiales. Muchos de ellos ya estuvieron aquí contándonos acerca de su historia, de cómo iniciaron el derecho, a excepción de una persona que ojalá y pronto pueda contarnos también. Ok, esta mesa de análisis es acerca sobre el debate de juicio oral, ¿ok? Vamos a empezar a presentarlos. Empiezo con la maestra Nancy Aguilar Tobar, que ya tuvimos el honor de tenerla aquí en una entrevista. ¿Cómo está, maestra? Muy buenas tardes, Rael. Muchas gracias por haberme invitado, sobre todo en un tema que puedo compartir con César y mis homólogos. Gracias, muy Gracias a amable. usted, maestra. También contamos con la presencia de la maestra Gabriela Acosta, que por cierto, por ahí subí un reel en donde les pega a los jueces que tanto deseaban llegar y que a la mera hora no lo son. Maestra Gaby, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. A lo que hace referencia no lo he visto, pero bueno. Estuvo muy bueno, o sea, estuvo muy bueno. También tenemos al presidente de los penalistas en el estado de Morelos. Él es el maestro César Ricardo García Bravo. ¿Cómo está, maestro? Raulito, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Ya esperemos que haya una segunda parte de esa entrevista, maestro. Tenemos pendiente, cuando tú ordenes, aquí estamos. Claro que sí, gracias, maestro. Y tenemos también al maestro Ramón, el famoso maestro Ramón, que no ha podido estar aquí con nosotros, no nos ha podido contar su historia, pero esperemos que pronto ya esté acá. ¿Cómo está, maestro? Bien, muchas gracias, Raúl, bastante contento de participar en esta mesa de análisis y un poco intimidado ante estas personalidades que nos acompañan. Imagínese, maestro, si usted está intimidado, imagínese cómo estoy yo de nervioso, hombre, tener a todos ustedes acá, son unos máster todos en esto de la cuestión penal. Ok, pues bueno, vamos a empezar con este tema que, digo, me costó un poquito conseguir que estuvieran acá, porque pues todos tienen sus ocupaciones muy fuertes, pero es algo que es necesario. Dije, bueno, tenemos que hacer una mesa de análisis acerca ya del debate de juicio oral, porque desafortunadamente cuando uno va a un estado es diferente, cuando uno va a otro estado es totalmente diferente, y luego vas a otro y es más diferente todavía, ¿no? Aquí en Cuernavaca, bueno, en Morelos nos ha pasado que si vas a Xochitepec, que si vas a Cuautla y que si vas a Jojutla, pues afortunadamente vamos como en la misma línea, ¿no? Pero sí, nos ha tocado, no me va a dejar mentir el presidente de los penalistas, que entre compañeros, oye, fuimos al Estado de México, qué complicado fue allá, ¿no? Oye, fuimos a Querétaro, qué complicado fue allá. Pareciera que todavía tenemos un código estatal en lugar de un código nacional. Y por eso es que me gustaría empezar con ustedes, hacerles ciertas preguntas acerca del debate de juicio oral, y que ustedes me pudieran orientar cómo es que el Código Nacional nos indica lo que se debería hacer con esas famosas técnicas de litigación. ¿Les parece bien? Adelante, Raúl. Perfecto. Ok, empiezo con usted, maestra Nancy. Ya después, si alguien quiere apoyar en esa respuesta, con mucho gusto me dice, y así sucesivamente las demás preguntas. Maestra Nancy, vamos a empezar con los alegatos de apertura, ¿le parece bien? Adelante, Raúl. Fíjese, maestra Nancy, que he visto que muchos de los maestros que nos han dado clase, y cuando tuve la oportunidad en maestría, dicen que en los alegatos de apertura siempre nosotros debemos de terminar con la petición, ¿ok? Yo soy enemigo de eso, y digo, no sé, digo, ellos son los másters, yo soy enemigo de tener una petición, y yo prefiero los de clausura, ya que demostraron esto. Una, ¿usted qué opina de esto? Y dos, ¿usted cree que los alegatos de apertura deben de ser largos o cortos? ¿Qué es mejor? Yo creo que, bueno, el alegato de apertura es muy importante porque es el momento en cual las partes técnicas van a plantear sus teorías del caso y da elementos al tribunal de enjuiciamiento para la calificación de las preguntas. O sea, va más allá de un simple alegato de apertura. Pero hay un tema esencial en el alegato de apertura que muchas veces yo creo no se aprovecha por parte de los litigantes. Para mí un alegato de apertura debe ser corto, debe ser concreto, para efectos de mantener la atención de los miembros del tribunal. Y en este alegato de apertura creo que se debe de aprovechar de dar a conocer al tribunal la parte humana de las historias que se le van a contar al tribunal, de sensibilizar al tribunal no solo con la teoría del caso, sino quién es la víctima, quién es el acusado,
porque atrás del debate que se pudiera generar en una audiencia de juicio oral, pues está una historia de vida que creo se debe de aprovechar en el alegato de apertura. Muy pocas veces veo que ocupan esa oportunidad, porque el tribunal, pues vamos a conocer pruebas, pero esas pruebas van relacionadas con una víctima y con un imputado, y que nada más lo vamos a conocer a raíz de un caso concreto, pero no tenemos la oportunidad de conocer a ese ser humano. Entonces, yo siempre he creído que hay que puntualizar, que hay que aprovechar. Entre más concreto sea, más breve sea el alegato de apertura, para mí es mejor. Yo no creo correcto, y respeto quien así lo haga, que en el alegato de apertura se haga un punto petitorio. Creo que esto corresponde forzosamente a un alegato de clausura. En un alegato de apertura haces tú los compromisos con el tribunal, de acuerdo a tu teoría del caso, ¿qué te comprometes como fiscalía a acreditar? ¿Qué vas a acreditar en ese juicio oral? Como parte de defensa, establecer cuál es tu teoría del caso y, en este sentido, a qué te comprometes en ese alegato de apertura. El punto petitorio para mí es el cierre, la cereza del pastel, pero ya al momento del alegato de clausura. Pero si un consejo yo pudiera darle, es que sea un alegato breve, conciso, contundente. Yo creo que escogiendo muy bien las palabras o los temas que te interesa, llamar la atención del tribunal. Es como una pequeña sinopsis de la película que vas a ver. Atrapa la atención del tribunal. Muy bien. Maestro César, como defensor particular, ¿usted qué opina? Híjole, pero voy a poder hablar libremente porque tengo a 3 Adelante. jueces aquí y no quiero consecuencias el día de mañana. Usted Pues, hable lo que tenga que hablar. Mira, la historia, los historiadores, la teoría te dice que un alegato de apertura debe contener las proporciones fácticas, jurídicas y probatorias. Pero realmente muchas veces perdemos de vista que este alegato de apertura sí debe de ser muy concreto. Podemos nosotros anunciar pues alguna debilidad o podemos también anunciar en el tribunal de enjuiciamiento cuáles son los aspectos que necesitamos que ellos pongan mucha atención. Pero ¿por qué te digo esto que a veces perdemos de vista? Porque con todo respeto lo digo, como litigante a veces los vemos a los jueces que no nos ponen atención en el alegato de apertura. Sí. Y esto pues va demeritando el actuar de las personas, salvo en algunos casos. Pero considero que es muy importante el alegato de apertura. Yo creo que ahí debes de anunciar lo que vas a vivir en el juicio, como bien lo dijo la maestra Nancy. Es un tráiler de lo que vas a vivir, de lo que vas a estar ahí, pero sí puedes también anunciar las debilidades. Ok, ¿y de la petición, maestro? Yo sí lo hago, yo sí en juicio lo hago. Al inicio en el alegato de apertura sí les digo que al final de este juicio pues van a tener la única posibilidad de emitir un fallo absolutorio dependiendo las circunstancias, ¿no? Ok, muy bien. Maestra Gaby, fíjese que el maestro César acaba de comentar algo que para nosotros sí es bien complicado, digo nosotros ya de este lado, en donde cuando ofrecemos un testigo o estamos argumentando, que ustedes no pongan atención. Creemos, porque... No, claro, no dije que fue la maestra Gaby. No, me pero tocó es algo juicio que ya- con ella. Sí, ¿En alguna ocasión no te puso atención? ¿A eso te estás refiriendo? No, ¿Cómo? al contrario, ¿Cómo? al contrario. O sea, Puso toda la atención al momento que me señalaron en juicio. y cuando yo quería, no. Maestra, entonces le comentaba, para nosotros sí es complicado porque ya sea con el juez de control o en el tribunal, pues que les llegan documentos para firmar o que les están diciendo no sé qué cosas, no sé. Y para nosotros sí es, por ejemplo, apenas en una vinculación me pasó que yo pues le trataba de decir como al testigo, ya no hables porque estamos mostrando un video y la juez estaba en otra cosa. O sea, quiero que vea ese video, es muy importante para nosotros, para que vea que las cosas sucedieron diferente a lo que dice el informe policial homologado. ¿Qué opina de esa situación, maestra? Bien, primero,
para retomar el tema, no se me vaya. Tómala. El tema en específico, para mí los alegatos de inicio son más importantes para la defensa que para la fiscalía. Ok. Porque de la fiscalía tenemos, si acaba de iniciar el juicio, ya tenemos ahí la lectura del evento que se pretende acreditar. Ajá. Pero me parece que es algo que generalmente no aprovechan los defensores, porque es el punto específico donde, fuera de humanizar a las partes, en este caso al acusado, fuera de ello, en muchas ocasiones nos pasó, y hablo en plural porque no fui la única, en el alegato de inicio, la defensa menciona una causa de exclusión del delito, por ejemplo, y entonces, ok. Entonces, ya te llamó la atención, y entonces durante todo el juicio, dure un día o un mes, lo que sea, tú estás con atención a ver si es cierto eso que dijo el defensor. Okay. Entonces, a mí me parece que los defensores están dejando de aprovechar esa parte. No todos. Algunos. Siempre va a ser relativo y No algunos. Algunos No defensores. todos. No todos, fíjate. No todos. Ok, entonces, y hacer largo el alegato por ambas partes es sumamente aburrido, principalmente la fiscalía, porque ya sabes qué es lo que pretende acreditar, ¿no? El de la defensa, pues depende qué es lo que pretende demostrar o desacreditar, no lo sabemos. Pero el punto específico de que llame la atención, así como de yo voy a demostrar esto, sí te hace poner muchísima más atención en el juicio, en esa parte que le hago. En relación a que no ponemos atención, y esto no es una cuestión feminista, ustedes ya están adultos, ya son grandes, Ok. saben, Parece. ¿saben? Acaba de pasar el 8M. Creo que las mujeres tenemos más desarrollada la capacidad de atender 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Lo digo, por lo menos los que estamos aquí sentados en esta mesa, yo no podría decir que dejas de poner atención o que se te va algún dato o que no estás observando algún punto específico. No, aunque parezca que no lo es así. No estoy diciendo que todos, obviamente, nunca es absoluto mi comentario. Habemos jueces de todos, pero la mayoría con los que yo trabajé, aunque no pareciera que están poniendo atención, sí están poniéndola, sí saben de qué estás hablando, saben a qué punto vas. A veces cuando pareciera que perdiste el interés, es que para ti el punto ya está aclarado, ya está acreditado, ya es redundante lo que se está refiriendo. Pero yo no podría decir que la mayoría de los jueces dejan de poner atención. Sí, algunas veces por cuestiones urgentes, pues atendíamos que la firma, que el comentario, que la visita llegó, ¿no? Cosas así. Pero la atención siempre estuvo ahí. Y si en algún momento, para fallar, un punto específico se te fue, para eso están los audios y videos. Muy bien. Maestro Ramón, fíjense que como peritos nos ha pasado lo siguiente. Muchos en el interrogatorio, un perito, imagínense un dictamen de informática. Y en el dictamen de informática habla sobre una extracción de un celular y habla sobre una extracción de un DVR. Pero tal vez porque se le olvidó al perito o por estrategia, nada más habla de la extracción del celular. ¿Sabes qué? Nada más voy a hablar del celular y del DVR ya no hablan. Y en el contrainterrogatorio, la fiscalía dice, bueno, yo le voy a contrainterrogar también del DVR. ¿Por qué? Porque viene plasmado en su dictamen, pero nunca lo manifestó de manera oral. ¿Se puede hacer ese contrainterrogatorio o no? Ok, muchas gracias. Yo voy a retomar un poco lo del alegato de apertura, pero voy aquí, la licenciada Gaby ya me dio un empellón, porque en el caso particular, siempre he tenido la oportunidad de escuchar los alegatos de apertura, los alegatos de clausura, los interrogatorios, y aunque algunas veces pareciera que no estoy poniendo atención porque estoy tomando alguna nota o estamos verificando algo, yo creo que las partes y los litigantes se dan muy bien cuenta de quién pone atención. Porque ¿dónde vas a ver reflejado eso? En el fallo. Claro. Quien ha puesto atención en todo el debate podrá ver reflejado en el fallo lo que manifestó un testigo, lo que manifestó otro, una información o esto. Sobre las cuestiones que tienen que ver con el interrogatorio y el alegato de apertura, de entrada es importante decir que creo que el Código Nacional de Procedimientos Penales no te dice qué debe de contener el alegato de apertura. Sí, claro. Nomás te habla de alegato de apertura.
Entonces, ¿a dónde tenemos que ir para poder entender cómo debe ser un alegato de apertura? Tenemos que ir a las cuestiones doctrinales, ¿no? Al estudio jurídico que han desarrollado, quienes se han abocado al estudio de las instituciones que conforman el derecho procesal, en este caso el sector empresarial, ¿no? Y por cuanto al alegato de apertura, pues encontramos una serie de bastantes elementos que deben contener. Pero lo que yo sí creo es que el alegato debe ser lo más concreto posible, porque muchas veces la atención humana se pierde muy fácilmente. Obviamente, es muy diferente un alegato de apertura del agente del Ministerio Público o del asesor jurídico, el de la defensa, porque el agente del Ministerio Público tiene una carga probatoria mucho mayor. En la mayoría de los casos tiene que acreditar todo el hecho, cómo esto actualiza una figura típica, cómo no se da ninguna causa de justificación, cómo se da la culpabilidad y todo tiene que ver. Y muchas veces, en cambio, la defensa únicamente pues, se ciñe a cuestiones muy particulares, ¿no? A lo mejor puede ser que en el caso de un delito de homicidio, la defensa no se aboque en nada con relación a al delito. Simplemente se va a encaminar a que hay una causa de justificación, una legítima defensa. Entonces, a lo mejor su alegato va a ser muy sencillo y muy concreto en ese punto. Y en el caso también de los agentes del Ministerio Público, yo muchas veces me tocó ver que volvían a repetir el hecho en materia de acusación, ¿no? Lo cual yo considero innecesario, porque incluso momentos antes el tribunal ha dado lectura al hecho en materia de acusación. Entonces yo no le veo caso a estar otra vez plasmando todo ese hecho. A lo mejor lo importante es decir qué voy a acreditar y cómo lo voy a acreditar o con qué lo voy a acreditar. Entonces sería importante seguirnos a eso. Ahora bien, por lo que me preguntas de la cuestión del interrogatorio y el contrainterrogatorio y la que tiene que ver con los peritos, yo creo que en el caso del contrainterrogatorio a veces se tiene la mala percepción que el contrainterrogatorio únicamente se va a ceñir a la información que extrajo la parte que ha ofrecido al testigo o al perito, ¿no? Nada más me puedo limitar a eso. Yo creo que no, porque por ejemplo en el caso de los peritos, a lo mejor el Ministerio Público o el asesor jurídico se ofreció a un perito únicamente se va a abocar a su dictamen, pero a lo mejor a mí como defensor me es de sumo interés demostrar que su metodología no es la adecuada, que a lo mejor no tiene la experticia necesaria, porque a lo mejor no tiene el título en la materia en la cual está omitiendo una opinión, porque a lo mejor puede existir alguna otra forma más precisa de llegar a ese resultado y este perito se fue por otra técnica, o que a lo mejor no es fiable el resultado de su análisis porque a lo mejor tiene algún procedimiento de responsabilidad, tiene alguna otra situación que pueda desacreditar, ¿no? Entonces, en lo particular, yo creo que el contrainterrogatorio no únicamente se debe delimitar a las cuestiones propias que haya manifestado el testigo o el perito, sino que la defensa en el contrainterrogatorio, la contraparte, puede tocar, obviamente, otros puntos que sean de importancia siempre y cuando estén relacionados con su teoría del caso, ¿no? Por eso es también importante que a lo mejor, por eso tiene a veces una secuencia lógica todo el juicio. Si tú desde el alegato de apertura, tú como defensa estás planteando, o tu teoría del caso va encaminada a que tal vez ciertas periciales no están adecuadamente elaboradas o no están realizadas por peritos que tienen título de en la materia o que han fallado en el método, y tú lo planteas desde el alegato de apertura, tú te encuentras legitimado para poder abarcar esos temas cuando hagas tu contrainterrogatorio. Y no te podrán decir que es impertinente porque no guarda relación con lo mejor tú has planteado como tu teoría para el juicio. Muy bien. A ver, en este tema de los peritos, a ver quién me la contesta. Raúl, antes de pasar, porque ya te fuiste a otro tema y yo lancé un pequeño comentario de que los jueces en audiencia muchas veces no nos escuchan, pero ahora quiero decir el por qué. Yo nada más lancé el comentario para ponerle sabor a esto y que empecemos a entrar en confianza. Pero la realidad es que muchas de las ocasiones es culpa tanto del Ministerio Público, asesor jurídico y la defensa. Y voy por qué. Es claro que tenemos teorías del caso totalmente distintas. El Ministerio Público pues siempre va a tener una teoría del caso acusando. El asesor jurídico puede ir paralela o puede encaminarse
más por el tema de la reparación del daño, y bueno, viene la teoría del caso de la defensa, pues que es contrariamente a ellos. Pero aquí cometemos un gran error desde la audiencia intermedia. ¿Cómo? El ofrecimiento de las pruebas. Hay muchas pruebas que no deberían de llegar a juicio si nosotros hacemos acuerdos probatorios en esa etapa. Y después, ¿qué sucede? Viene el tema, ¿no? Ya en juicio, por hablar de un asunto, homicidio, pues vienen 2 testigos a juicio que te van a acreditar la preexistencia de la vida. ¿Tú como defensa te interesa la preexistencia de la vida? No. ¿Por qué no llegaste a un acuerdo probatorio desde el inicio? Porque entonces esto va a traer como consecuencia la situación. Como bien lo dijo, ¿para qué pongo atención o para qué estoy poniendo aquí si es algo que ya he acreditado, la preexistencia de la vida? Entonces creo que muchas veces esa situación de los propios jueces es provocada por nosotros como operadores del sistema. Ahora, también tenemos que ser realistas. ¿Cuántas audiencias tienen al día? ¿Cuántos juicios llevaban? Incluso en ocasiones están de manera telemática en otra sede judicial. Ahora sí, Raulito, seguimos porque era para aclarar ese pequeño punto. Creo que pensaste que era un podcast de Código 4, ¿no, amigo? Algo así. Por favor, es solución forense. Creo que te está robando el programa. Sí. Ok, si quieres pásame tu logo y lo ponemos ahorita aquí. ¿Lo podemos editar? Ok, perfecto. Les comentaba. En lo que comentaba el maestro Ramón, y sí me ha pasado mucho, es difícil leer al juez, ¿no? De que, ay, el juez, viene este perito de informática de la fiscalía y le quiero demostrar a ustedes los jueces que este perito pues no hizo el protocolo que hay una norma internacional. Ya no me interesa si el video, lo que se vio, no, o sea, pero como para ustedes es, como jueces y como defensor particular es, ok, para mí es, ¿sabes qué? Le voy a preguntar nada más, perito, buenas tardes. Perito, ¿conoce el principio de mismidad? No. Ah, ok, perfecto, no la conoce. Pero, perito, ¿usted conoce la norma internacional tal? No. Y para mí, según es, pues ya, si no las conoce, o sea, le están diciendo a los jueces que no conocen, por lo obvio no hizo este protocolo, ¿no? Pero yo creo que seguir preguntando, para mí sería como de más, ¿para qué le sigues preguntando? Si tiene desconocimiento de esto, no sabe qué es mismidad, no sabe el otro, obvio que su dictamen lo hizo mal. No, pero creo que aquí hay algo importante. O sea, no basta que a lo mejor el perito no desconozca tal norma oficial mexicana o un protocolo internacional o cierta normatividad, ¿no? O sea, tienes que demostrar en este caso, ok, el desconocimiento de este elemento normativo. Y tienes que demostrar qué incidencia tiene este elemento normativo en la resolución del problema que tiene planteado el perito. Yo en lo particular creo que uno de los temas más interesantes y más apasionantes en razón con los testigos son los testigos de los peritos. ¿Por qué? Porque llevan implícitas muchas cuestiones, desde su calidad técnica, el método que ocuparon, simplemente hay que leer todo lo que tiene que ver con el caso Dauber, ¿no? Que establece los parámetros de quién puede ser perito. Porque recordemos que actualmente ya el Código Nacional de Procedimientos Penales establece tener título y cédula en la materia. Y en algunos casos tenemos temas muy específicos, y yo quisiera referirme a uno muy en particular. Nos enfrentamos a muchos delitos de violencia sexual sobre niños, niñas y adolescentes. Y la cuestión de la psicología es un área general, pero esa área general tiene planteada un área específica para los menores, que es la paidopsicología, que incluso es ya el estudio de la psicología enfocada a niños, niñas. Y si todavía a esa cuestión le tenemos que agregar que a lo mejor alguien que va a opinar jurídicamente o con relación a ese tema en un juicio, pues debería tener una especialidad también en psicología forense, ¿no? Porque entonces nos vamos dando cuenta que cada vez las cuestiones de los conocimientos técnicos científicos cada vez son más específicos. Y cada vez los peritos que participan tienen que tener todo ese enfoque a esos temas tan particulares, ¿no? Ya no basta hoy en día ser un perito únicamente en psicología, sino que a lo mejor vamos a tener unas cuestiones que tengan que ver con menores, por otro vamos a ver otras cuestiones más técnicas todavía, ¿no? Informática, ahora a lo mejor la informática enfocada a cuestiones celulares,
a video, a otras cuestiones, ¿no? Cada vez va más específico y todo eso tiene que irse analizando cuando ustedes hagan esas periciales. Muy bien. Maestra, ¿quiere argumentar algo? Yo quiero regresar al tema del contrainterrogatorio, porque es algo, yo creo que nos trae, a mí me sorprende que después de tantos años de estar operando el sistema, después de tantos años de estar moviendo el abanico, todavía alguien diga objeción porque la pregunta que está haciendo su contraparte no tenga que ver con el interrogatorio directo. Eso lo único que denota es un desconocimiento de lo que es el contrainterrogatorio. Obviamente el interrogatorio va dirigido a quien lo ofrece a construir su teoría del caso y solo le va a preguntar lo que le interesa acreditar su teoría del caso. Entonces, ¿cómo hago efectivo el derecho que establece el 20 constitucional, tanto de víctima como acusado, de confrontar a ese testigo? Pues para confrontarlo tengo que hacer uso del contrainterrogatorio y le voy a preguntar aquello que el fiscal o la defensa, según sea el caso, no le preguntó porque no le interesa su teoría del caso. ¿Cuál es el límite que tengo para preguntar en el contrainterrogatorio? No la información que extrajeron en el directo. Es información que está en la carpeta de investigación. Ese es el límite que tengo nada más. Okay. Pero vamos más allá incluso. En el contrainterrogatorio se puede confrontar al testigo, su dicho, con el dicho de otros testigos que ya hayan comparecido. En todos estos años que tengo, en una sola ocasión, un defensor aplicó esta técnica. Al testigo que estaba compareciendo en ese momento, en el contrainterrogatorio, lo confronta con el deposado de otro testigo y con el deposado de un perito. La contraparte se opuso, obviamente, diciendo que eso no era materia del contrainterrogatorio. Digo, claro que sí es materia del contrainterrogatorio, porque ahorita el propio código dice, va a confrontar su testimonio, pero no solo con su propio testimonio, va a confrontar el testimonio con los demás órganos de prueba. Esta en verdad es una herramienta que tienen en sus manos tanto ministerios públicos, asesores jurídicos y defensas que no se utiliza. Y a mí sí me sorprende, digo, porque serían contundentes muchas veces en poderle restar veracidad completamente a ese órgano de prueba con la propia confrontación que hagan con los demás órganos de prueba. Entonces, por supuesto que el contrainterrogatorio va a abarcar no solo lo que está en el interrogatorio directo, va a abarcar todo aquello que haga viable, factible el derecho, en este caso, por ejemplo, de la defensa de poder confrontar directamente, en este caso, el dicho del testigo. Yo entiendo que al inicio, y así nos tocó, yo creo, esta generación que venimos de un concurso de oposición, cuando llegamos, así era la regla. O sea, en ese momento solo permitían preguntar en relación al lo que se había extraído de forma directa, y sí puedo decir que nuestra generación fue la que rompió y dijo no, o sea, el contrainterrogatorio para que sea efectivo, pues debemos de permitir más las preguntas que obviamente tienden a acreditar la propia teoría del caso de quien en ese momento está contrainterrogando. Si no, pues sería muy aburrido un contrainterrogatorio ciñéndonos nada más a lo que extrajo el oferente de la prueba. Muy bien, perfecto. Después, el maestro César dijo algo muy, muy importante y que sí ha pasado mucho ya en el juicio oral, las deficiencias que hay en audiencia intermedia. A mí lo que les puedo contar, y me gustaría ver qué opinan ustedes, si bien es cierto, no hay que ser experto en informática para saber qué es una fotografía, qué es un archivo de texto, qué es un archivo de audio, ¿no? A mí me pasó en un tribunal hace como medio año, en donde la fiscalía dice, bueno, yo ofrecí 7 fotografías y aquí está en el auto de apertura, ¿no? Que son 7 fotografías. Y digo, no, espérenme, pero lo que están abriendo es un archivo de Word, ¿no? O sea, eso no son 7 fotografías. Con tal, objetamos ahí creo que era una defensora pública, y le digo, no, objétalo porque para mí es un archivo de Word, no son 7 fotografías. Pues resulta que plasman las 7 fotografías en ese archivo. Dijo el tribunal, pues yo no le sé en informática y yo veo 7 fotos, entonces para mí lo permito. Y en otra ocasión nos dicen, que
que ofrecían unos videos y unas fotografías en 1 tera. O sea, ni siquiera dicen más, en 1 tera. Dices, ¿qué es 1 tera? O sea, no sé si sea una memoria portátil USB o que sea un disco duro, pero 1 tera así tal cual. Y objeción, señoría, pues 1 tera, pues que me traiga que es 1 tera, yo no sé qué es. ¿Qué pasa cuando a ustedes les llega eso? Bueno, y también quiero comentar que hace como 3 años o 4 años, un tribunal precisamente, la fiscalía ofrece unas fotografías, ¿no? Para su reproducción. Dicen, no, pues queremos reproducir estas imágenes. Están autorizadas en el auto de apertura. Cuando su servidor, digo, a ver, ¿me permiten ver antes las imágenes? Veo que el metadato es de un día antes del juicio oral. Digo, señora, pues sí están, o sea, son 7, no, eran como 15 fotografías que les habían autorizado, pero oiga, no puede ser posible que estas hayan sido autorizadas en un auto de apertura cuando el metadato me indica que es de un día antes, ¿no? Y afortunadamente ahí se dijeron, no se pueden reproducir. Pero sí lo hicieron por medio del dictamen, ¿no? Y eso es ahí en donde me gustaría saber de ustedes qué complicado es para ustedes como tribunal de enjuiciamiento que dicen, espérame, me viene a objetar ahorita, pero en el auto de apertura me dicen que sí está autorizado, ¿no? Creo que una de las cosas más trascendentes es la audiencia intermedia. Y en muchas ocasiones creo que la dinámica en la cual se lleva la audiencia intermedia crea a la postre muchos problemas. Sí, es dinámica. Para empezar, creo que muchas veces... Pero también depende con qué juez se toque. Bueno, sí, es que sí. Sí. O sea, primero hay que tener muy clara que las pruebas tienen que ser idóneas y pertinentes. Y tenerlo muy claro para saber, porque eso también de mandar 800,000 pruebas al juicio, y me parece que no es sano, ¿no? La labor del juez es depurar. No me meto con los hechos porque es un tema que daría para muchas cosas, pero en el caso de las pruebas sí únicamente permitir que lleguen a juicio aquellas pruebas que sean idóneas y pertinentes. Primer punto. Y suficientes. Segundo punto. A veces en el dictado del auto de apertura a juicio oral, cuando el juez lo lleva de manera verbal. Pero yo siempre les he dicho, y siempre se lo he comentado a todas las personas con quienes hemos tenido pláticas, clases, cursos, tú como asesor jurídico, como Ministerio Público, como defensa, pide copia del auto de apertura a juicio oral. ¿Por qué? Porque puede ser que en el dictado, en la transcripción o algo, pueda que haya un error. Y puede que haya una diferencia entre cómo el juez emitió oralmente el auto de juicio oral, pero aparte, lo que debe de prevalecer es cómo el juez emite el auto de apertura a juicio oral de manera verbal. Porque nos hemos encontrado alguna vez en algunas ocasiones, y creo que alguna vez hasta lo comentamos, que llegó un auto de apertura a juicio oral con un hecho distinto al del materia del juicio. Wow. O sea, era un hecho X y cuando llega el auto de apertura a juicio oral y lo lees como juez, que te toca presidir, pues te das cuenta que el hecho no tiene nada que ver con la calificación jurídica, con las partes, nada. Entonces ahí lo que puedes hacer pues es ir a un oficio para que se haga la aclaración pertinente. Pero ¿cuál es la obligación, creo yo, técnica de las partes? Porque obviamente las partes, así como tienen derechos, tienen obligaciones. Y el Ministerio Público, el Ministerio Jurídico, la Defensa tienen la obligación de verificar el auto de apertura de juicio oral para verificar que por lo menos lo que es de su interés para la parte que representa esté adecuadamente plasmado. Cuestión como la que tú dices. Es que tenemos una cuestión de 1 tera. Si mal no recuerdo, 1 tera es una medida de capacidad. Exacto. Pero lo que tú tienes que verificar, porque incluso para que facilites la labor del juicio oral, es que incluso cuando se ofrece una prueba, ahí se dice para qué efecto es. Y ese efecto te puede abrir la puerta para el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Entonces, ¿qué es importante? Que tú como parte verifiques que tus pruebas que ofreciste estén bien plasmadas, incluso hasta los nombres. Porque ha habido ocasiones en que nada más va Pedro Pérez, sí, o van mal los nombres, o va mal el domicilio, o van mal muchos detalles que a la postre traen muchos problemas. Entonces, yo, ¿qué es lo que sugiero? Partes técnicas, no se olviden de que es adicto el auto de apertura a juicio oral y se preocupen hasta el día del juicio. Verifiquen, pidan copia del auto de apertura a juicio oral y si tiene un error, soliciten que se substancie o se corrige ese error. Todavía al inicio de la audiencia de debate de juicio oral, si mal no recuerdo, porque como tiene un rato que no lleva un juicio, se pregunta, ¿hay alguna incidencia? Más de 2 años. Sí, ya 2 años, ¿no? Bueno, por cierto que me sacaron de la banca para venir a este programa, pero bueno.
se hace una pregunta, ¿hay alguna incidencia que se plantea antes de dar inicio al juicio? Y en muchas ocasiones ahí, su señoría, oiga, fíjese que en tal testigo, su nombre correcto es no es este. O se pueden hacer algunas apreciaciones, algunas aclaraciones que tengan que ver con cuestión de forma. Si son cuestiones de fondo, ya son otras cuestiones más delicadas. Pero incluso ahí las partes en el deber de la de objetividad pueden decir, bueno, los que estamos aquí presentes tenemos la audiencia intermedia y el nombre correcto es o se dictó de esta manera. Entonces ahí se pueden evitar muchos problemas, simplemente haciendo ¿qué? Poniendo atención en el auto que se dicta y en el auto que se plasma por escrito, para que después no vengan todos esos problemas. ¿O usted qué opina, licenciada Gaby? Yo creo que la audiencia intermedia es la más importante de todo el procedimiento. Pero ahí la carga completamente, y no por darle la razón al defensor aquí presente, la mayor carga, ¿Por qué la hasta mayor ahorita, carga, ¿no? ¿Por qué hasta ahorita? Porque ahorita no hay juicio. la mayor carga en una audiencia intermedia la tiene el juez. La mayor responsabilidad en una audiencia intermedia la tiene el juez, porque es el que tiene la obligación de verificar, en su caso depurar, no solamente las pruebas, los hechos, determinar qué prueba es pertinente, suficiente, idónea. Al juez es a quien le corresponde hacerlo, ¿no? Hay jueces, no voy a dejar mentir el licenciado, que simplemente dicen, ¿van a discutir algún punto en la intermedia? No, todo está correcto, todo está, ok, entonces pasa como está. ¿Y en qué momento se discutió si la prueba era la adecuada para acreditar lo que dice que va a acreditar quien sea? No estoy hablando solamente del fiscal, de las tres partes técnicas. Es precisamente aquí donde es tan trascendente la participación del juez en la audiencia intermedia. Trascendente porque es justo ahí donde vas a permitir que en el juicio oral llegue solamente lo necesario para acreditar lo de las tres partes, no nada más de la fiscalía, de la defensa, del asesor jurídico. Vas a desechar las pruebas que no sean idóneas para lo que pretende demostrar. Vas a desechar las pruebas que sean demasiadas para un solo punto. Vas a invitar a las partes a que lleguen a acuerdos para no llegar a demostrar cosas que no tiene caso demostrar. Es decir, no vas a demostrar que el muerto está muerto. Cosas así. Entonces, aquí la responsabilidad mayor es del juez. Ahora, por cuanto a la autoapertura a juicio oral, bueno, vimos cada barbaridad que implica, sí, responsabilidad del juez primero, porque él firma el autoapertura a juicio oral. Y creo que todos, o la mayoría, voy a decirlo para no todos, la mayoría de los juzgadores sabemos lo que dictaste en la audiencia. O sea, no necesitas oír la audiencia. ¿Cuál asunto es este? Sabes exactamente qué existe y por a dónde van, ok, acepté estas pruebas, estas no. Oye, este testigo, esa es responsabilidad del juez. Y vienen otras muchas cosas, como que no te cambien a cada rato el personal, porque de repente llega alguien nuevo que nos pasó 1000 veces, no van a dejar mentir aquí los jueces, que empezaron a confundir el email con el email, y entonces a la hora de la autoapertura tú decías, ¿de qué estás hablando? ¿No? Pero era gente que acababa de llegar, gente nueva, que lo que hace es transcribir. Sí. Digo, no sé cuántos, porque yo no entro a audiencias con mis compañeros, pero por lo menos de los que yo conozco, sí dictamos el auto de apertura a juicio oral en la audiencia. Creo que muchos no lo hacen, y entonces la persona que se pone a transcribir, si no es abogado o es estudiante de derecho, puede ser plasma en el auto de apertura lo que él entendió, sí, ¿no? Claro. Entonces, de ahí la responsabilidad del juez cuando firma, pero de ahí también la responsabilidad de las partes de pedir el auto de apertura y pedir las aclaraciones antes de que lo envíes al tribunal de enjuiciamiento. Ok, No. perfecto. Bueno, A ver. perdón, algo que quisiera agregar. Incluso otra cuestión que a veces nos tocó mucho ver, los acuerdos probatorios. Se dictan acuerdos probatorios y en el auto de apertura perdió la vida humana tal día, tales horas. Así nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Con qué se demostró? Tampoco quién sabe. Y ahí meten en un Pero eso es brete. faltar a las reglas del acuerdo, ¿no? ¿Pero Porque usted pues, qué opina? ¿Qué opina? Al último voy yo. Escucho atentamente a mis compañeros y no han contestado lo que Raúl les preguntó, ¿no? Es que nos vamos Justo iba hacia César y decirle, defensa, a ver. Sí. Vamos a verlo. No, tenemos autismo, ¿qué digo? Porque nos vamos, no están, Pero
el artista jurídico es otro. Es la pasión, es la pasión. Sin duda la audiencia, como dijo Gaby, es para mí la más técnica de todo el proceso, ¿no? La más técnica. No quiero hablar porque, híjole, no, me voy a enojar. Me voy a enojar porque parece que hemos retrocedido terriblemente, o sea, a mí me da pena ajena ver autos Pero de aclara, apertura. hemos retrocedido los jueces, no Los, la norma. no, los jueces, obviamente, porque los jueces somos los directores del proceso. Las partes pueden plantear lo que quieran. El que es el director del proceso es el juez, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, Raúl, y eso se ha presentado mucho en debate. ¿Qué pasa si, por ejemplo, incluso en el dictamen, como tú dices, se ofrecieron 4 fotografías y a la hora de la hora te proyectan en lugar de llegar el fiscal y su perito con las fotografías correspondientes que ofreció, llegan con copias del propio dictamen donde se contiene la imagen gráfica de lo que se dice una fotografía? ¿O qué pasa incluso si no se ofrecieron las fotografías? Es decir, nada más se ofreció la declaración del perito, pero en un apartado distinto no vienen las fotografías. O lo que decías tú, se debe de permitir el desahogo si dice que viene en un... ¿Qué dijo? ¿Un tera? ¿Un tera? ¿Un tera? Ok. Yo creo que aquí como juzgadores nosotros primero no debemos de perder de vista, y quiero sustentar lo que voy a decir, que el fin del proceso es aclarar el hecho, que el fin del proceso es impartir justicia y para ello es obtener la mayor de la información, ¿sí? Que es un proceso que nos debemos de alejar de los formalismos legales, ¿sí? Partiendo de esta base, primero, ya hay una jurisprudencia donde se establece que todo lo admitido en el auto de apertura se debe de desahogar. Ahí ya nos cerraron la puerta al tribunal de enjuiciamiento. Es decir, todo lo admitido en el auto de apertura, legal, ilegal, impertinente, Absurdo. Sobreabundante. Bueno, la cadena de custodia hoy lo ofrecen como prueba. Los dictámenes los ofrecen como documentales. Yo no sé de qué estamos hablando. A ese grado ha venido el retroceso. Tú como tribunal ya no puedes coartar porque eso implicaría una reposición de procedimiento. Estás excluyendo prueba. A mí no me tocó eso, luego me explicas Ya cómo está, desahogas la documental. Sí. Ya está esa jurisprudencia. Entonces tenemos de entrada esa situación. Ahora bien, vámonos al punto incluso donde no se ofrecieron las fotos de forma independiente y solo se ofreció la declaración del perito en relación a un dictamen. Aquí hay un periodo que se llama descubrimiento probatorio, y en el descubrimiento probatorio, obviamente las partes descubren todo aquello que va a llevarse a juicio, porque en el juicio no debe de haber sorpresas. Es correcto. Más que la prueba superveniente, la prueba nueva o la prueba de refutación. Todo lo demás ya lo conocemos. Si llegas a juicio y el alegato del defensor o del Ministerio Público es no se pueden incorporar las fotografías, no se pueden proyectar porque no vienen ofrecidas en un capítulo de documentales. Es decir, no se ofrecieron como medio de prueba. En los tribunales que yo he estado ha prevalecido el siguiente criterio. Lo que se les pregunta, ¿esas fotografías que se van a incorporar y que se pretenden proyectar fueron parte del descubrimiento probatorio? Si te contestan que sí, para mí no deben de estar ofertadas en un capítulo especial distinto, porque al final del día cuando ofreciste la declaración del perito, el perito te venía a hablar de absolutamente todo. O sea, y todo el dictamen incluye los anexos del dictamen. Entonces, para mí, en este sentido, no habría motivo de por qué no permitir. Ya es responsabilidad, y yo lo voy a decir siempre, es responsabilidad de las partes técnicas. Si lo que me estás proyectando es un acetato, y se los he dicho en audiencia, y me estás diciendo que el carro que estamos viendo ahí es color rojo, y yo estoy viendo un acetato y una fotografía en color negro, yo voy a valorar un carro negro. El perito eso me pasó, y justo eso. Y el Justo eso. perito le digo, no porque él me diga que es verde, eso es verde. Bajo Así el es. principio de inmediación, lo que yo veo es un carro color negro, o luego te dicen, ahí está la mancha, color rojo, pero es una fotografía Blanco o y un negro. blanco y negro. Pues eso lo dice usted, perito, pero lo que yo percibí, Claro. o sea, les he dicho, ahora resulta que tienen fe pública. No, o sea, es lo que percibe el tribunal, o sea, y lo que yo estoy percibiendo, entonces, ¿dónde vas a pagar las consecuencias?
En la valoración de la prueba. En la valoración de la prueba. Y yo lo he asentado en sentencias. O sea, el perito dijo que se percibió esto, pero bajo el principio de inmediación este tribunal no percibió ni una mancha de sangre, no percibió el color del vehículo. Es más, no se ven ni las placas que el perito está diciendo se ven. Entonces, pero creo que no habría motivo. Y aquí yo creo que ustedes en esa parte hay mucha controversia, ¿no? Y dicen, pues, que no se permita desahogar porque vino en tal formato, en memoria USB, y ahorita lo está proyectando en una... Creo que sería actuar por parte del tribunal de manera muy cuadrada, de manera muy rigorista, y más aún, así está admitida en el auto de apertura. Entonces, y ya para finalizar con el tema de la audiencia intermedia, para darle el uso de la voz ya a César, yo creo que en la audiencia intermedia no es válido, porque yo he escuchado mucho este argumento. No, pues ya ni debatimos exclusión probatoria. Ya que el Ministerio Público ofrezca todo lo que quiera y ni le voy a debatir, porque si me excluyen, de ahí se van a la apelación, se lleva un año la apelación, sí. Y para que le admitan, y de ahí se va al amparo, dice, entonces implica ponerme el pie. ¿Pero qué ha traído como consecuencia esto? ¿Saben qué? Juicios eternos, aburridísimos, que yo me pregunto, yo les digo, a ver, aquí no se acreditan los hechos por números de prueba, aquí se acreditan por pertinencia de pruebas. Entonces, creo que eso ha provocado en verdad que el nivel, no por eso estamos en el último lugar. Y eso es responsabilidad de jueces, de las partes técnicas que no argumentan la exclusión probatoria. Perdón, también responsabilidad de la alzada, de estar, en este caso, o llegó una época donde todo se admitía. Y creo que se deja de atender las reglas de exclusión probatoria. La etapa intermedia es donde se depura el juicio y solo va lo necesariamente pertinente para, y lo que sea materia de litis, acreditar al juicio. Pero bueno, ya que hablamos y ni siquiera acuerdos probatorios hay bien celebrados el día de hoy. Maestro César, ¿cómo ya sabemos que hay una jurisprudencia, y cómo defender entonces si tú sabes que la fiscalía ofreció ciertas fotografías y te das cuenta que los metadatos son muy diferentes? ¿Cómo puedes defender esto? Mira, híjole, a ver si no salgo y me linchan aquí, Raspado. Yo creo, y lo he debatido ya en juicio, que las partes procesales deben de cargar con su responsabilidad. Y si no lo hiciste de manera correcta en audiencia intermedia, si no verificaste el auto de apertura, si no pediste alguna aclaración, pues esa factura la tienes que cobrar en algún momento. Desde mi punto de vista, yo considero que el tribunal de enjuiciamiento no puede ir más allá de lo que está en el auto de apertura a juicio oral. Y me ha tocado en muchas ocasiones. Se ofrece la declaración del perito, que te va a venir a hablar en relación a un dictamen, pero nunca ofrecen en otro dispositivo, en un dispositivo electrónico, las 300, 400 fotografías que están. Sí vienen en el dictamen. ¿Qué sucede? Que cuando llegas a la audiencia, llega el perito y dice, aquí traigo mi memoria. Y entonces es donde nosotros nos hemos opuesto. Claro. Porque una, no se ofreció ese dispositivo electrónico. Dos, no se hizo el descubrimiento a la defensa de ese dispositivo electrónico. Y tres, no sabemos del contenido de lo que está. Y me ha tocado en juicio que dice, pues les doy un receso para que ustedes verifiquen si son las mismas imágenes. Y yo digo, no, es que no me tienes que dar un receso. Es que ellos tuvieron la obligación en audiencia intermedia de hacerme el descubrimiento probatorio, de darme traslado de esas imágenes, pero más allá, ofrecerlas. ¿Por qué? Porque en el dictamen muchas veces viene a blanco y negro. Y no sabemos si el vehículo que está diciendo el perito que efectivamente en la fotografía que piensa proyectar es rojo, no sabemos si en el dictamen era negro.
Yo considero que esto no se debe de permitir y no tendrían por qué permitirlo, porque entonces se está perdiendo con esa labor como juzgador. Cometieron un error en audiencia intermedia, no te preocupes, el tribunal de enjuiciamiento me lo va a subsanar. Considero que no. Pero antes de que me contesten, porque ya los vi, y antes de que me linchen, quiero también aclarar algo y comentarlo desde el punto de vista como defensor, aunque digas que no es un podcast de Código 4. Ya va a ser comercial. Ya. Creo. Ya lo veía venir. Únanse. Lo veía venir. Necesita views, porfa. Es que no hemos abordado esos temas, lo hemos hablado, pero no lo hemos abordado, pero todo parte desde tu teoría del caso. Y no me voy a meter a la del Ministerio Público ni el asesor jurídico, me voy directo con la defensa. Cuando a mí me llega una carpeta de investigación, yo empiezo a formar mi teoría del caso. Y desde este momento puedo empezar a separar. ¿Por qué voy? ¿Por el hecho delictivo o la responsabilidad penal? Hay casos en concreto que esta línea sí se puede marcar. Hay otros en los que tengo que meterme también al hecho. Pero desde aquí yo empiezo a lograr esto. Para que entonces sí, ya teniendo esta base, cuando llego a audiencia intermedia, voy a verificar si debato pruebas o no debato pruebas. Porque sí, lo he hecho. No voy a debatir la prueba y a lo mejor tiene usted toda la razón. Pero mi teoría del caso no me importa el hecho delictivo. Y si le discuto bajo una prueba del hecho delictivo, el Ministerio Público, y si se la logro excluir, ¿qué voy a pasar? Que voy a tener a mi representado más tiempo en prisión. Porque la van a apelar y luego de la apelación, pues corro el riesgo de que se vaya a juicio. Y a mí lo que me interesa es darle un resultado lo más pronto posible a mi cliente. Pero ¿qué pasa? Ya cuando hago esta separación y ya está el auto de apertura, ya lo analicé, que no hay ningún error, yo como defensa tengo que valorar qué es lo que voy a lograr en juicio. Una sentencia absolutoria, claro, pero ¿por qué? Por una inocencia, que es complicadísimo, y aquí tengo 3 jueces, es complicadísimo que un tribunal de enjuiciamiento se aviente una sentencia absolutoria bajo inocencia, porque aquí estaría abriendo la puerta para una reparación del daño en otro lado. Uno. Para empezar tienes que pedirlo. Y acreditarlo. 2. Bajo una inocencia. 2. Bajo prueba insuficiente. Es decir, que el Ministerio Público, con todas sus 35, 40 pruebas que aventó en el auto de apertura, hasta de 150. tuvo un juicio ¿50 en serio? Sí. Tuvo juicio en Tlapa que fueron 213 pruebas. Pero bueno, esa sería la otra, una insuficiencia probatoria. Y la última, que también es válido, es la duda razonable. Sembrando todo esto, entonces ahora sí ya me puedo pasar a los alegatos de apertura y por consiguiente a qué le voy a extraer de cada testigo. Repito, a mí no me interesa el hecho delictivo, va a venir el médico legista, me va a decir el cronotodiagnóstico, la causa de muerte, las lesiones, que esto pudo haber sido un acuerdo probatorio en audiencia intermedia, pero que el Ministerio Público no lo quiso hacer porque quería venir a proyectar las imágenes. Pues cuando pasa ese testigo, a mí, ese perito, a mí no me interesa, pues no le voy a hacer ninguna otra pregunta. Creo que es desde aquí parte. El interrogatorio, desde mi punto de vista, y perdón para los abogados de otras materias que nos pueden estar escuchando o viendo, pero el interrogatorio y el contrainterrogatorio es la parte fina del sistema acusatorio, es la parte fina del sistema penal, porque aquí es donde se demuestra si realmente conoces del sistema o no conoces del sistema. Una audiencia de control de detención, formulación de imputación, vinculación, revisión de medidas cautelares, creo que no hay tanto problema porque es más argumentativo. Una audiencia intermedia, como bien lo dijeron, es más técnica, pero ya el desahogo de una prueba sí es complicado. No es tan fácil desarrollarlo. Y ya les va a tocar ahora que estén del otro lado afuera. Porque ya me tocó con una juez que no voy a decir su nombre, pero sí, cuando estaba del otro lado sí se sentía arribita. Y cuando la tuve de contraparte, quiso llevar a cabo un interrogatorio directo. Y Sí. directo. Si vas a confesar, confiesa completo. Eso. Y no Sí. pudo.
A Se dice- nosotros nos Y aquí gusta voy saber. Se dice el al pe- otro se dice el punto pecador, no solo el pecado. que tampoco se aclaró. Dice la maestra Nancy que objetar por objetar denostamos el desconocimiento a un interrogatorio y un contrainterrogatorio. Y yo le puedo decir que tiene totalmente la razón. No lo discuto. Pero ya en el campo, ya en la batalla de guerra, todo se vale. Y si yo estoy viendo que mi contraparte, como lo decimos coloquialmente, no tiene las tablas, no tiene la experiencia, a lo mejor es un abogado que Lo pones más apenas nervioso. vaya, pues le voy a estar objetando. Ah, no, yo no me refería a ese punto. Ajá, Ese punto no. es válido. ¿Y, ese ¿Y punto objeción? no, eso a eso no me refiero. Me refiero cuando alegas objeción por decir que no fue parte del contrainterrogatorio. A Ah. ese punto me refiero. No, objetar obviamente es una regla y una estrategia. Y yo me doy cuenta inmediatamente pues que le están aplicando para que el otro Claro. se ponga más Sí. nervioso. No, Y es que nosotros no también nos sepa damos Y es que resolver. es bien bonito llevar un interrogatorio, un contrainterrogatorio, y que un testigo sea de esos buzos que te las agarran en el momento y desde que tú le estás formulando la objeción contestada, él ya sabe. Y eso ya lo contesté. Objeción confusa. Y el testigo te dice, mira, ¿puedes repetir la pregunta? No la estoy entendiendo. Y entonces ahí es la situación No, y en que eso no te puedes generamos meter. como defensa hacerlo. A Y eso lo se he le llama aplicado. preparar al testigo. Y lo he aplicado en muchas ocasiones. Y ahí tienes al testigo, extraerle la información que tú quieras. No, incluso se ha separado a ministerios públicos, a defensores, porque les objetan y resulta que las objeciones ni siquiera eran procedentes, pero como no sabe contestar la objeción, pues resulta que ya va la quinta objeción y ya nada más los ve sudar y sudar y Y sudar. ya no saben cómo preguntar. Y obviamente tú no puedes intervenir, manifiestas, y no saben ya cómo retomar, en este caso hacer la pregunta correcta. Esa es una estrategia de mitigación y no te puedes meter con eso. Claro. Me acuerdo que una vez un compañero de tribunal me decía, es que la objeción ni siquiera es procedente, díselo. Le digo, no, esa es estrategia que está aplicando la contraparte para desarticular a su contrario y es válido. O sea, en eso yo no me voy a meter, ¿no? Y lo que demuestra es la falta de conocimiento de la contraparte, de tener claro qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Sí, claro. Sí, Por es lo menos parte que de- conteste, resuelva, ¿no? Por Sí, lo menos, sí. que se defienda, resuelva, señoría. Es lo más fácil. Pues sí, digo. Cuando no sabes qué responder, simplemente Resuelva. resuelva. Ni conforme a derecho, porque el juez te va a decir, así es como tengo que resolver, ¿no? Bueno, así contestarías. Sí. No, así contestaba Arturo. Así se contestaba. Yo quisiera, antes de Oye. antes de que sigamos con el tema, un tema importante. El descubrimiento probatorio. Es un tema bien trascendente y que tiene que ver con lo que hace rato se comentaba de las imágenes y todo eso. En muchas ocasiones cuando se presenta la acusación, muchos jueces únicamente dicen, se admite la acusación y hagas el descubrimiento probatorio, así, en términos de tal artículo. Yo creo que para ser congruentes y poder alcanzar adecuadamente los fines del proceso, lo prudente es decir, hagas el descubrimiento probatorio y dígaselo al Ministerio Público que tiene la obligación de entregarle a la defensa Como lo dice el código. como dice el código, copia de toda la carpeta de investigación y proporcionarle copia de las De los documentales, discos, de de los las audios fotos, y de las- videos y de toda la información, de todo el cúmulo de elementos que ha obtenido el agente del Ministerio Público. Y el apercibimiento. ¿no? Y con los apercibimientos, porque incluso yo en su momento le decía, y tienes un plazo, y si no lo cumples, multa. Y el día de llegabas a la primera vez intermedia, ¿hubo descubrimiento probatorio? No, pues no, multa. Oiga, Pero aquí, a ver, ojo, o sea, sí, tiene que dármelo. Y también es responsabilidad de la Pedirlo, defensa acudir, pedirlo, porque no me va a pedirlo. llegar hasta mi oficina ese Sí. descubrimiento probatorio. Sí. Pero si es una prueba, o es una USB en específico, que no viene en el escrito de acusación, yo no se lo voy a pedir. No le estás ofreciendo, ¿no? No, no. O sea, Ahí yo es quiero por- hacer uso pero de la te voy a voz decir- cuando te me voy- lo es que permita te voy a decir Ramón. una Ya me cosa. está pidiendo el Que si profesor. suelta el micrófono, maestro Rabón. No, no es cierto. Es que es eso. O sea, si Se no es una apasiona. prueba, Le prometo que va a haber la individual para usted. Exacto, Va a le haber- falta su entrevista. ¿Va a haber un programa para mí solito? es que si es una Uso prueba, de la voz. Me reservo entonces. si ver, es una maestro. prueba que no fuera ofrecida, yo no. No, pero tiene la obligación, el Ministerio Público tiene la obligación de entregarte todo lo que Sí. tenga en la investigación, lo haya ofrecido o no lo haya ofrecido como prueba, a diferencia de la defensa que únicamente debe de descubrir
aquello que va a llevar a Que juicio. voy a ofrecer a prueba. Estoy de acuerdo con todo lo que dicen los compañeros, pero Que no sea contra los defensores, el punto de conclusión aquí es, porque me parece que todos hemos hablado de lo mismo en diversos sentidos, pero la cuestión aquí es, y que es lo que reclama aquí el defensor, es, y que además tú lo has repetido en 2, 3 ocasiones. También ya Ok, a ver, ¿por qué si yo ofrecí café, pero no ofrecí que fuera en una taza así? Porque no debes, espérame, no confundamos la forma con el fondo, ni la prueba con la manera en que la vas a desahogar. Son 2 cosas distintas. Y sobre eso estamos hablando todos al mismo tiempo. Pero aquí la cuestión es, y lo dijo Nancy, el punto es, ¿qué ofreciste? O sea, yo no ofrecí la taza de café con café. No, a mí lo que me interesa es el café. O sea, no me interesa en qué me lo traigas. ¿Y la mismidad? No, Y la voy, mismidad, espérame, no me déjame diga eso, terminar. señoría. Estamos hablando del descubrimiento, Ajá. ¿ok? En el descubrimiento te dice la fiscalía, justo lo que acabas de decir. Yo ofrezco 100 fotografías, fotografías. ¿Cómo te las voy a dar, defensor? A mí no me interesa. ¿Son las 100 fotografías? De acuerdo. ¿Las conoces? Sí, las conoces. Que es a lo que nos estamos refiriendo. ¿De Pero- acuerdo? Fotografías. Que no es lo mismo, para que quede claro, que te presenten 100 impresiones en papel, que no son fotografías, para que vaya quedando claro. Es ¿sí? que- Y ustedes, de acuerdo a lo que escucho, dicen, no, es que tiene que ofrecer las 100 fotografías, pero ubicadas en esta taza de color Claro, café maestra. para que se... Eso es forma, No, ¿cómo las lleve? no, Lo que no. estamos ofreciendo son las Le fotografías. voy a explicar por qué no. Y si fueron motivos del descubrimiento, no puedes alegar desconocimiento. Si alegas que no fueron motivo del descubrimiento, yo te la compro. Y estoy segura que Nancy también. O sea, no las conocías antes, nunca no te fueron puestas a la vista. No son las mismas, te la compro. Pero discutir sobre puntos diversos a la prueba en sí misma, yo creo que es ahí donde empieza la discusión entre Es que- una cuestión evidentemente técnica, que es a la que tú te refieres, y la cuestión Le del voy- le voy a desarrollo decir de por la qué prueba. no sí, estoy en de sí acuerdo. misma. Sí, efectivamente, lo que importa es el contenido. Está bien. Pero si ese contenido o ese contenedor no me lo descubrieron en audiencia intermedia y no fue ofertado, me están coartando el derecho. Es que la prueba no Voy. es el contenedor, es Pero el voy, contenido. pero voy al Es que punto. una va con otra, maestra. Me están coartando el derecho a yo haber ofrecido prueba de refutación. Y voy a ver el punto por qué. Porque el Ministerio Público ofrece un video extraído de tal lugar y lo ofrece así. Después resulta que ese video me lo trae ya en una USB. Esa USB no fue ofrecida. Y si no fue ofrecida, a usted lo que le interesa es el contenido de ese video. Así es. Que sea el mismo Pero con a el que mí- te descubrieron. Pero a mí me interesa saber cómo se hizo el proceso de extracción. Porque en ese proceso de extracción se tuvo que haber copiado un código hash. Y si ese código hash no viene, ya no hay la autenticidad. Entonces, Esto distingamos. es gracias a mi maestro. Pero entonces distingamos Pero es que- el desahogo de la prueba con la valoración, valoración. de la prueba. Son Son dos dos cosas No, momentos. porque ya me distintas. contaminó. No, a ver, por ejemplo, lo que decía Raúl, yo creo que aquí nos estamos perdiendo. Iba a decir otro Por nombre, ejemplo, pero- la fotografía genera un metadato, al Claro, momento que sí. ¿no? Si usted me acredita o me argumenta, incluso me exhibe en ese momento, que la fotografía que pretenden incorporarme, el metadato es de un día antes, pues obviamente que no es materialmente posible que esa fotografía se haya Claro. tomado en la fecha que se tomó, pero es el metadato. Ahí sí, le compro completamente y no permito el desahogo, Así porque es, no es así nos lo viable, permitieron. no es viable que esa fotografía haya sido materia del descubrimiento probatorio, porque el metadato me está diciendo que la fotografía De fue antes, sí. Generado Pero- recientemente. de un día antes, ¿no? El metadato es, obviamente es la autenticidad del día, la hora, el Es lugar correcto. en donde fue Eso. tomada Así es. la fotografía. Yo con eso, y si ustedes lo acreditan, incluso a lo mejor ni el desahogo se permite. O si se llegara Pero- a permitir, Pero al ¿cuál va a momento ser, de la pero ¿cuál va a valoración. ser el momento para el desahogo? El momento de la prueba Por de eso. refutación. no, aquí Claro, por porque yo ejemplo, le voy si- a hablar una prueba, yo voy a traer una prueba de refutación para decirle, oye, este video, estas imágenes, esta metadato no corresponde al día y la hora y el lugar. Pero ¿en qué momento sí. vas a ver el metadato?
al momento que lo presentes. Así ¿Y es. la prueba de refutación? La puedes De- ofrecer en precisamente. Pues eso díganselo a Precisamente. eso díganselo a los magistrados A de allá ver. de Jojutla, porque los magistrados de Jojutla ya crearon su propio criterio atendiendo O sea, al es una cuestión de 390 lógica, que nada más. dicen ellos que la prueba de refutación la tuviste que haber ofrecido en audiencia intermedia. A ver, Yo no ya sé hay de dónde juris- sacaron ya hay eso. Si en ese momento tienes conocimiento de aquello que puedes refutar, sí, Sí, pero tienes si no, no conocimiento. puedes ser mago. A ver, hay Ni una adivino, ¿no? Incluso hay una jurisprudencia donde ya se pronunció la primera sala de la Tantito Suprema nada más, Corte. para que quede claro, magistrados que estaban antes, no los actuales. Esos no. En esas Honduras no nos metemos. Hay una jurisprudencia que ya emitió la primera sala que dice que la prueba de refutación se ofrece en juicio. Es lo que establece esa jurisprudencia. Pero yo a esa jurisprudencia le encuentro una situación de Una desconocimiento, una salvedad del desconocimiento de la práctica real, ¿no? ¿Qué pasa si desde la intermedia esa prueba de refutación ya tuviste esa oportunidad de ofrecerla? Y se los voy a presentar en un caso claro. Me acuerdo que en un juicio, en una intermedia, la defensa, su teoría del caso es que su representado no pudo haber estado el día del secuestro porque él estuvo en Oaxaca, ¿sí? Y lo pretendió acreditar con una escritura pública firmada ante notario donde él estuvo en Oaxaca, En esa fecha. en esa fecha. Celebró un acto jurídico. Ya. Y esto fue materia del descubrimiento probatorio. Y la fiscal realizó su investigación y ¿qué creen? La escritura pública nunca existió, la escritura pública no estaba en el protocolo, Era falso. los testigos habían muerto, que se decían habían participado, todo era falso. En ese momento, obviamente la fiscal ya estaba en oportunidad de promover prueba de refutación, porque ya para eso es el descubrimiento probatorio, para investigar tus pruebas. Entonces va a haber casos en que yo creo que la prueba de refutación sí se puede ofrecer desde la intermedia. Si estuviste en oportunidad en el descubrimiento probatorio de poder investigar y ofrecer la prueba. Pero otra tanta, como en el caso concreto, se va a poder generar en juicio oral, una vez conociendo el contenido del desahogo de... Nada más cuestión de lógica y de la naturaleza de la prueba, ¿no? No, ¿En qué momento? Sí. Pero aparte, aquí hay otra cuestión interesante y que por algo lo que tiene que ver con prueba nueva y prueba de refutación está en los artículos que tienen relación con el juicio. O sea, alguna vez le comentaba yo a alguien, o sea, el orden en que aparecen las figuras jurídicas dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales tiene una razón de ser. No ponen uno al principio y otro al final porque así queda el legislador, sino que también el hecho de que los artículos que regulan la prueba nueva y la prueba de refutación estén en el apartado donde está lo relativo al juicio oral, es porque en ese momento es cuando Es que puede es hasta darse esa juicio. prueba. Entonces ahí hay que hacer una interpretación teleológica del artículo con relación a la parte en que se encuentra del Código Nacional para darse cuenta, porque a lo mejor puede ser que una prueba de refutación sea innecesaria porque a lo mejor no se lleva la prueba o no se desahoga la prueba que sea materia de la refutación. Exacto. Ya Y, dependerá. y a lo mejor estamos ante un hecho incierto. Sí. Puede ser que se desahogue No, no se o puede ser que no se desahogue. Por eso da la pauta para que el tribunal en ese caso determine si se requiere o no se requiere. Sí. Por eso lo comentaba. Eso que me sucedió fue en Jojutla y literalmente fue hace 3, 4 años, donde el Ministerio Público hago mi descubrimiento probatorio de que esta persona, mi teoría del caso era acreditar que él no estuvo en el lugar de los hechos. El Ministerio Público investiga y me ofrece prueba de refutación en audiencia intermedia. Y yo le excluyo, le digo, no, espérame, es que tu prueba de refutación, primero, está a expensas de que pase mi testigo. Y el debatir es allá, porque ese testigo a lo mejor yo lo puedo limitar y ya no te hablo en el directo de lo que viene tu prueba de refutación, ¿no? Ahora, si nos vamos a lo que establece el 390, es muy claro. El tribunal de enjuiciamiento podrá recepcionar prueba nueva o prueba de refutación. Yo creo que aquí si no, podría desde la audiencia intermedia. Sí la prueba nueva, sí tiene conocimiento ahí, pero yo creo que no. Ya Pero ni nos desgarremos es la que- vestidura, ya está definido, no discutamos, estemos de acuerdo o no, la primera sala ya dijo, es en juicio. La prueba de refutación. La prueba de Sí, refutación claro. es en juicio.
Ok, perfecto. Ya para terminar, porque ya está, incluso las cámaras ya se están calentando. Ya tenemos Del- fallas pero técnicas. O sea, del como que tiempo, incluso por- las cámaras, además de qué o qué. ¿Por el tiempo o el debate? No, el calor. ¿Por el tiempo Sí, o por por el eso digo, debate? además Por de el quién, tiempo, el o qué, o calor, cómo. todo. Vamos con esta última pregunta, pero quiero comentar, o sea, quiero poner en contexto esta situación. Fíjense. Nosotros, bueno, para empezar, quiero una respuesta rápida de sí o no. El apoyo gráfico, ojo, apoyo gráfico. ¿Se debe de correr traslado? ¿Sí o no, señoría? Apoyo gráfico. ¿Apoyo gráfico? Ajá, si yo quiero mostrar apoyo gráfico, ¿debo de correr traslado? Un perito quiere mostrar apoyo gráfico. Pero un poquito más concreto, apoyo gráfico en Sí, qué. es decir, pasa un perito. Supongamos que estamos en Tlacholaya, ¿no? Y el perito dice, ok, extraje un video del tribunal de Tlacholaya. Luego extraje un video metros adelante del Oxxo. Luego extraje un video casi 1 kilómetro en la caseta. Y como apoyo gráfico dice, hice una reconstrucción en 3D, una representación en 3D de cómo va pasando la persona. O sea, lo mismo que están viendo en un video, pero eso es un apoyo gráfico, no está en el dictamen. Es un apoyo gráfico nada más para que ustedes vean qué es lo que hizo. ¿Dónde ¿Y está la quieres que se ubicación proyecte real? otra vez? Y quiero que nada más lo vean como No, apoyo otra vez gráfico. no, por Pero primera ¿quieres- vez. ¿Quieres que se proyecte? No, yo no estaría de acuerdo. ¿Por qué? Lo que Porque pasa es el que lo apoyo mismo. gráfico se puede o no. El Es que apoyo es gráfico distinto. se puede, sí se puede. Ok. Pero el apoyo gráfico incluso pudiera ser un rotafolio. Cualquier en el cosa. cual- Más fácil. O sea, pero hay que atender lo que es un apoyo y lo que de alguna manera complementa, perfecciona Una prueba. o amplía, por ejemplo, en este caso, la opinión del perito. Este elemento que se está generando en este video no es un apoyo gráfico, sino ya es un elemento que ayuda a demostrar, A Las sustentar su ubicaciones. dictamen. a sustentar la opinión del perito. Entonces yo creo que ahí tendría que ser parte de su dictamen, porque es lo que lo ayuda a sustentarlo. Y incluso, y a veces lo correcto es que cuando, por ejemplo, ofreces fotografías de un perito, por ejemplo, en criminalística de campo, a veces lo idóneo sería que ofrezcas esas fotografías para complementar, ejemplificar o apoyar su testimonio apoyar. del perito. Pero incluso yo iría más allá. Si yo fuera litigante, yo lo ofrecería también para complementar, apoyar algún otro testimonio. ¿Por qué? Porque tú no sabes si de repente cuando estés desahogando el testimonio de un testigo presencial, esa fotografía te va a poder ayudar a ilustrar el dicho del testigo. Y a lo mejor te va a poder decir, mire, aquí tenemos una fotografía del lugar del hecho. ¿Dónde se paró usted? No, pues yo me paré aquí y corrí para acá, donde está el árbol, sí. Entonces, sería mucho más prudente que incluso, te digo, ese tipo de elementos se ofrezcan, no solo para ese testigo, sino incluso para el contrainterrogatorio que tú pudieras hacer con otros testigos. E incluso si lo ofreces así, aun cuando no haya pasado el perito, lo puedes ocupar ese material. Entonces, que también hay otras cuestiones ahí que ya tienen Dijeron que ver. respuesta sí o no, ¿eh? Bueno, No, sí. ya. Nada No, más sí, por sí. recordar. Bueno, Ahorita nada le voy a más, preguntar por qué estudio Derecho, no pasa nada. bueno, hasta ahí la dejo, No, está bien, maestro, está bien. Hasta ahí la dejo porque me estoy Vámonos a código 4. Allá no se nos calientan las cámaras. Son las mismas, ¿no? Ok, entonces, ¿y para un defensor o para la fiscalía el apoyo gráfico debe de correr traslado? Es bajo las mismas condiciones. Mira, Por ejemplo, utilizas un rotafolio, ¿debes de avisar? No, a la fiscalía? a ver, es que no confundamos el apoyo gráfico con la prueba. Con la prueba, ¿Qué debe son ser materia de distintas. descubrimiento probatorio? Lo que va a ser prueba. ahora, La otra cuestión a lo mejor nada más lo mencionas. Por Únicamente. ejemplo, un médico que va a declarar y te lleva un cuerpo humano, ¿no? En 3D o en representación para que entiendas tú como tribunal dónde está el hígado, dónde está el corazón. Eso es apoyo gráfico y eso no lo necesitas ofrecer como prueba. O por ejemplo, quieres mostrar el retrato de la víctima, pues no es prueba, es apoyo gráfico. Quieres un rotafolio donde con figuritas quieres poner dónde está y un juicio fue una defensora, por eso le digo, luego se requiere imaginación, no recursos. Iniciativa. Llevó puras figuritas y en el rotafolio fue pegando y ya me quedó claro cómo está el lugar de los hechos. Y eso es apoyo gráfico, de eso no requieres correr traslado ni nada. Pero ya una animación, ya algo que te vaya
esclareciendo lo que el perito en ese momento está declarando propiamente bajo esa dinámica, ahí sí creo que tiene que venir. Lo que se ve y lo que no se ve, eso Exacto. ya no es apoyo gráfico. Yo lo he hecho, incluso en una ocasión en un juicio, una niña, ella en sus 4 declaraciones que hizo, cambiaba el color del vehículo. Primero un vehículo verde, luego verde bandera y luego un vehículo azul. Verde olivo. Entonces lo que hice, mandé a hacer unas cartulinitas, bien, con un pintor. Y dije, iguálame la pintura de lo que está diciendo. Y iguálame el color del vehículo. Entonces cuando la niña está declarando, yo le empiezo a mostrar, oye, ¿alcanzas a ver este color? Sí. ¿Qué color es? Tal. Segunda cartulina, ¿alcanzas a ver este color? Sí. ¿Qué color es? Tal. Y el último, eso fue un apoyo gráfico. Otra cosa que hice por allá también en un asunto, ya en los alegatos de clausura, que por cierto me tocó con usted, una señora la habían privado de la vida y le robaron una bolsa. Y esa bolsa ya se había vivido en el juicio. Entonces, afortunadamente la familia tenía una fotografía de la señora donde estaba con las manos cruzadas y tenía del lado la bolsa y unos anillos. La imprimí como 90x50 y en mis alegatos de clausura hice mención. Se vivió una bolsa, ustedes escucharon de unos anillos, miren, aquí está. Eso estaríamos hablando de apoyo gráfico. Porque incluso también el apoyo gráfico a veces se puede utilizar desde el alegato de apertura. Ha habido ocasiones en que puede llevarse la imagen de la víctima o de alguien parecido a la víctima, porque también llevar a la víctima podría ser revictimizante. Pero puedes tú llevar la imagen de la víctima para decir, bueno, este juicio va a versar sobre esta persona. Eso se podría hacer ya en un rotafolio, la imagen. Y la imagen, si la llevo digital, no. ¿Para qué? Para reproducir. Apoyo gráfico. Sí. Sí, porque en ese momento no es prueba. Cualquier cosa que exhibas no es prueba. Sí. Le pueden, o sea, más bien no le deben de conceder Y se ningún ha valor. proyectado, Siempre, bueno, en este caso sí se discutió, yo me acuerdo en una ocasión con un tribunal, Porque era niño. querían proyectar y demás, y se les permitió, o sea, sin ningún problema. Pero si no, imprímelas, ¿no? También en otro juicio me tocó un juicio donde se hablaba de una barda de piedra rajueleada. ¿Ustedes saben qué son esas bardas? ¿Barda de piedra qué? Rajueleada. Dije, No. le dije al arquitecto, oye, ¿cómo es una barda de piedra rajueleada? Me dio una fotografía, la imprimí, y entonces cuando estaba haciendo mis alegatos de clausura, las fui sacando por fotografías que mostraban cómo estaba la barda. Perfecto. Pues bueno, ya se nos pasó el tiempo, ya llevamos más de una hora. Quiero agradecer también a la licenciada Nicole Nares, que me está ayudando con temas de audio, y al famoso Tasquito, que nos está ayudando también, es mi camarógrafo, que está sufriendo ahí con que las cámaras hay que Ya repetir dicen ya. para grabar. Muchas gracias, de verdad, estuvo muy, muy bueno. Yo creo que nos van a pedir una segunda parte, ¿eh? Con más preguntas. ¿El factor 4 o el Código cuadro. Ya lo hacemos. No caigamos tan bajo, o sea, Ya lo aquí sí hay calidad, hacemos, ya aquí lo sí hay hacemos. calidad, o sea, no, ¿qué pasó? En código No, 4 código lo hacemos, 4 en tenemos más calidad, tiempo, Código hay 4, equipo mejor, exacto. cámaras mejores, Pero no se factor 4, ¿qué calienta. pasó, maestro? No, o sea, ahí sí, no, perdóname. Bueno, me equivoqué. Estuvo muy buena, la verdad, les agradezco mucho su tiempo. El calor nos está traicionando, hombre. Compramos por acá un aire acondicionado, pero el ruido no nos iba a dejar hacer la entrevista. Esperemos que pueda haber una segunda parte para invitar a la gente que también nos hagan preguntas, ¿no? A los defensores, a los fiscales. ¿Qué preguntas tienen ahí para para esto de las dudas del debate del juicio oral? ¿Les parece bien? Con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente mesa de análisis. Buena tarde.